En Periodista Digital continuamos el ciclo de entrevistas sobre medios de comunicación. Hoy contamos con don Javier Gallego, que es periodista en radio, también en radio digital, que vamos a hablar de lo que es, y que también es autor de algún que otro libro. Muchas gracias por venir a Periodista Digital, don Javier. Gracias a vosotros por invitarme, y lo del don me acaba de echar una cantidad de años encima, pero en fin, gracias también por la ilustre mención. Bueno, ahora es sobre todo conocido por el que, aparte de colaborar con un programa de radio en la cadena de radio más escuchada del momento, en Hora 25 de la cadena SER, también se ha metido en la aventura de un programa de radio en Internet, que es, lo comentábamos antes, las primeras veces que un profesional con marcado renombre en radio da el salto a hacer un programa netamente en Internet. ¿Quién le convenció para la aventura o fue iniciativa propia? Bueno, no nos quedaba más remedio, porque en el momento en el que yo dejo de trabajar en Radio Nacional España es a finales de agosto, con lo cual no hay tiempo de reacción para encontrar un hueco en la parrilla. Empecé a buscar maneras de moverme. Se me ofrecieron algunas y todas ellas eran a través de Internet. Es decir, ahora mismo las parrillas de radio no se cambian como en televisión de mes en mes, sino de temporada en temporada. Entonces nos vimos abocados a esa opción, pero también era interesante, y es interesante, yo creo, empezar a explorarla, porque evidentemente por ahí van a ir las cosas en el futuro. Nosotros nos estamos enfrentando a todas las dificultades que ahora suponen moverse por Internet y por la red, radiofónicamente hablando, porque la gente no está muy acostumbrada a escuchar la radio por la red. Sigue acostumbrada a tener su transistor de la cocina, su radio del coche. Nosotros estamos trabajando mucho en las redes sociales para que la gente esté pendiente del programa que tenemos, y sobre todo a través de los podcasts está funcionando muy bien. Está funcionando más que la escucha en directo, a través de los programas descargados, que es como funcionan ahora muchísimos programas que también se emiten por antena. Nosotros tenemos el inconveniente de que no tenemos el amplificador de la antena para que la gente se entere que estamos por Internet. Pero bueno, estamos haciendo nuestro trabajo pedaleando todos los días, poco a poco. Más gente que nos escuchaba antes se va enterando, y gente nueva que se incorpora gracias a que nos escucha en Hora 25 y le interesa. Y bueno, yo lo que espero es que pronto se vayan incorporando las tecnologías que ya hay, por ejemplo, en los móviles, o con las que mucha gente escucha el programa a través de su teléfono, se apliquen a los coches, al transistor que tienes en la cocina, y en ese momento entonces sí pegaremos el salto realmente a la radio en Internet, que todavía básicamente es más una radio a la carta de gente que se descarga programas que le gustan y que no los puede escuchar a la hora en los que se emiten. Y en ese sentido nosotros, la verdad es que nos hemos posicionado rápidamente muy bien dentro de del menú de podcast de la SER, y nos está yendo bastante bien. La verdad es que usted siempre en el tema de Internet lo tenía incluso en la etapa de Radio Nacional de España, luego hablaremos del tema de la salida. Yo creo que mucha gente conoció su programa por Internet. Decían, oye, que hay un programa en Radio 3, tal, porque iban pasando de podcast o fragmentos muy destacados. Estoy hablando, por ejemplo, del de Viva España, que fue, digamos, uno de los... Yo creo que en YouTube es de los vídeos con más clics que ha habido. Entonces... Sí, nosotros hemos trabajado mucho en el programa siempre en las redes sociales. Yo desde el principio me di cuenta que ahora mismo, sobre todo además el tipo de público al que íbamos dirigido, un público de entre 20 y pico, 30 y tantos, 40 años, está muy incorporado a las redes sociales, lo tiene constantemente abierto en su ordenador mientras está trabajando, tiene su Facebook, su Twitter, y que por ahí también podíamos, digamos, difundir el programa. Y además encontramos muy buena respuesta por parte de muchos oyentes que precisamente cogían pedazos del programa y los, por su propia cuenta y riesgo, los difundían por Internet, por YouTube, lo colgaban sus vídeos. Y la verdad es que ahora mismo es impensable un programa de radio, incluso también diría de televisión y también periódicos, que no hagan un trabajo importante por las redes. Vosotros lo sabéis bien. Pero en la radio yo creo que además la retroalimentación que se produce entre oyente y el medio es muy potente, porque aparte de que ellos nos nutren a nosotros de contenidos, nos ayudan a que los contenidos se expandan. Y es verdad que en la época de Radio 3 el podcast del programa también era muy descargado. También por el horario, depende de... Por ejemplo, en la SER, los programas más descargados muchas veces son los que tienen un horario más difícil, los nocturnos, etcétera, claro. Nosotros teníamos horario de comida, que es un horario muy de boletines informativos, y entonces a lo mejor o la gente está trabajando o comiendo fuera de casa o sin una radio cerca, entonces aprovechaban después para descargarse el programa. Pero sí que es verdad que nos ayudó mucho la red y los oyentes, precisamente, que fueron los que iban recomendando o programas o incluso sacando pedazos y diciendo, esto está muy bien. La verdad es que, bueno, yo llamo de usted de Don por manía mía, porque es un hombre muy joven, que quede claro, pero vamos a un poco de los comienzos de
Que siempre ha sido un hombre de radio, ¿no? Porque he montado de que empezó brillante en Radio 3 con Especial Melange. Especial Melange. Especial Melange. Y luego ya se produjo el fichaje por la radio de Prisa. Pero ¿cómo fue esos comienzos? Pues yo hice, como muchos periodistas que han entrado en los últimos años en Radio Nacional, el máster de radio que impartía la emisora pública y la Universidad Complutense. Hice las pruebas y el ingreso y estuve un año haciendo el máster, que es un máster que, aparte de tener unas clases teóricas, tiene también mucha práctica en la radio. Ya te incorporan casi como un trabajador más. Y de las personas que hacen el máster suelen contratar a una gran parte. Cada vez menos, desgraciadamente. En la crisis que estamos viviendo también se ha visto recortado el número de alumnos del máster de Radio Nacional que son contratados por la emisora. Pero en el momento en el que yo lo hice, más de una mitad, incluso diría que 3/4, éramos contratados para trabajar allí. Ahí empecé yo a trabajar en Radio 3. Soy muy oyente de música y de Radio 3 había sido mi emisora, digamos, de cabecera en los últimos años. Entonces yo tenía mucho interés en entrar allí y había estado haciendo algunos pinitos en radio de ficción, en dramáticos, que el director entonces, Federico Volpini, había recuperado para la radio. Había conseguido volver a poner en cierto modo en boga los dramáticos, las dramatizaciones, los cuentos, etcétera. Y el primer programa ese que citaba, Especial Melange, era un programa exclusivamente de ficción y dramáticos. También hicimos algún serial y demás. O sea que así empecé mi trayectoria ahí en Radio Nacional. ¿Y su pase luego a No Somos Nadie y de 9 a 9? Sí, yo he pendulado siempre en la radio, excepto una pequeña etapa de televisión que si quieres luego comentamos. He pendulado siempre de Radio Nacional a Cadena SER o Grupo Prisa y de vuelta a Radio Nacional. Pues cuando se me termina el contrato en prácticas, que los contratos en prácticas por ley solo pueden durar 2 años y es el tipo de contratos que se hace a los alumnos del máster, me quedo en paro. En esa época pues di talleres de radio, fui profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor de realización radiofónica, de guión y demás, y como mantenía contacto con algunos profesores, pues siempre estuve presentando proyectos. Y presenté proyectos en Radio Nacional y también presenté proyectos en la SER. Y de estas carambolas, bueno, pues primero en realidad volví a Radio Nacional y estuve una temporada. Pero ya en Radio 1, no en Radio 3, haciendo un programa nocturno que se llamaba El ombligo de la luna fin de semana. Y después de eso, con cosas que yo había presentado junto a Celia Montalbán, que fue luego la presentadora de No Somos Nadie, a la cadena SER, pues en una de estas carambolas de verano se ha quedado una sustitución, necesitamos gente, queríamos probar nuevas ideas y nosotros habíamos presentado cosas que mezclaban mucho ficción, sketches, humor con la información, o sea, como un programa, una mezcla de entretenimiento e información. Y nada, y tuvimos la suerte de que nos llamaran para trabajar un verano, que fue con Toni Garrido, y luego después para quedarnos con Ángeles Barceló, que fue la primera vez que yo coincidí con ella, cuando hacía A Vivir que son 2 días, el programa de fin de semana. Y bueno, de ahí si quieres voy dando todos los saltos. Pero hombre, ponemos el más destacado, aunque luego traemos el tema de la televisión, que yo creo que algún internauta se habrá quedado con la curiosidad, pero por el tema de cómo se comienza el proyecto de Carne Cruda en Radio 3. Por cierto, Radio 3 ya había tenido en su historia algún programa famoso por su transgresión. Alguien decía que le recordaba aquella caravana de hormigas. No sé si es casualidad o había algún intento. Bueno, el intento era recuperar ese espíritu. Digo, porque ese programa tuvo también un final muy polémico, sí, cuando era aquí el que era director de Radio Nacional en España, Rick Sopena, estuvo aquí y hablamos un poco de algunos episodios polémicos, y uno fue la supresión de la caravana de hormigas, sí, que desapareció además de la noche a la mañana, un programa que era también les separaron a los dos muy subversivo, que trataba temas políticos que eran muy delicados para el gobierno de entonces, el Partido Socialista, y que además no tenía ningún tipo de tapujo para hacer críticas muy directas a los que eran ministros entonces y a las personas de responsabilidad en el gobierno de España. Y era un programa que mezclaba también entrevistas con humor, con fragmentos de ficción. La verdad es que en formato eran parecidos y en espíritu también. Yo no he sido un oyente habitual de Caravana de Hormigas, pero sí conocía el formato y había escuchado algunos programas, especialmente recuperados del archivo de Radio Nacional. Me habían hablado mucho de él, también de programas como el que hacía Manolo Ferreras, Tiempos Modernos. En esa época, finales de los 80, en Radio 3, digamos que se produce un estallido de creatividad, de libertad, y había tanto contenidos sociales como políticos como culturales de todo tipo, y la gente que había además era bastante afilada, ¿no? Y ese espíritu es el que yo quería recuperar con Carne Cruda. De hecho, a mí, el que era director de Radio Nacional, Benigno Moreno, al que yo había presentado, como os contaba antes,
diversos proyectos, me llama un día y me dice, quiero hacer un programa que recupere ese estilo de Radio 3 y sobre todo que hable un poco de las vanguardias, que sea muy espíritu de lo que ha sido esta emisora siempre, ha sido referente, digamos, en lo más transgresor de la cultura y lo social. Él quería sobre todo que fuera más cultural, pero bueno, yo digamos que le ofrecí un paquete que abarcaba algo más, ¿no? Que quería ser contracultura por un lado, pero también pues ser crítica social, hablar de activismos, hablar de movimientos sociales y sí, recuperamos un poco ese espíritu que además también fueron muy polémicos en su momento los informativos de Radio 3, que también fueron eliminados por el Partido Socialista. Tenían unos informativos que también era... También tiene ese tono, digamos, transgresor. Sí, transgresor, jocoso a veces, muy crítico, y también resultaron incómodos en un momento, en la misma época que Caravana de Hormigas, y también se los quitaron de en medio. Entonces nosotros recuperamos todos esos contenidos en la medida de nuestras posibilidades para intentar hacer esa misma radio, y hemos tenido un final muy parecido. Bueno, en su comienzo ¿hubo algún aviso de cuidado estáis pasando? ¿O el año 2009 de momento hubo tranquilidad? La verdad es que nunca he tenido recomendaciones más que a lo mejor andar con cierto cuidado con cuestiones que son delicadas en cualquier medio, que son la monarquía, etcétera, y bueno, y sobre todo con la estricta vigilancia de la ley, o sea, pero por ser Radio 3, que también digamos que es un nicho más apartado de las emisoras convencionales, porque además he tenido una directora, Lara López, en su momento, y un director por encima, Benigno Moreno, entonces, que confiaban plenamente en el proyecto, sabían que eso tenía que ser así, si queríamos, digamos, recuperar el público que Radio 3 había criado, que era ese público, digamos, pues inquieto intelectualmente, políticamente bastante activo. Y yo la verdad es que me place decir que he trabajado con una libertad como creo que no he tenido nunca. Y sinceramente cualquiera puede escuchar el programa entra cuando está el gobierno socialista y al gobierno socialista se le metieron palos en el programa y se hizo humor con ellos. Bueno, hacemos una referencia al Viva España, también llamó creo una vez a la sede del PSOE, por si alguien podía decir cómo era, no sé cuál, que una vez creo que llamaron a la sede a ver si puesta que quería decir Viva España. Ah, sí, creo, también creo sí. que era cuando el indulto sí, creo, Alfredo Sáenz. Sí, efectivamente. Quiero decir que ha sido un programa que no se ha posicionado con ningún partido, sino básicamente contra el poder, para hacer sátira política, que es un género que se ha hecho toda la vida en los medios y que la radio creo que ofrece muchas posibilidades. Y en ese sentido también además nos respetaron mucho más, es decir, con el Partido Socialista, que nos dejó trabajar, bueno, no sé si ni siquiera sabían que existíamos, y que con el partido posterior, el Partido Popular. A comienzos aproximadamente del año 2011, es cuando creo recordar, aunque estoy tirando un poco de memoria, algunos medios de lo que podríamos llamar los medios anti-Zapatero empiezan a señalar por su programa como mira lo que permite la radio Zapatero. No sé si usted en eso seguía o en aquel momento no siguió. Bueno, de vez en cuando nos llegaba alguna oleada hay unos locos chalados por ahí en Radio 3 que las están liando un poco pardas y que están yendo demasiado lejos. Pero eso es lo bueno y lo malo de Radio 3. O sea, Radio 3 te permite mucha libertad porque no es un medio mayoritario, porque no está, digamos, en las agendas políticas que están en los medios convencionales, en las que están los medios convencionales. Eso también te deja más solo a veces. Desgraciadamente no tienes el apoyo de una masa que digamos, pueda sustentar un discurso. Nos llegaban algunas ráfagas, pero la verdad es que yo tampoco me sentí incómodo. Y además, aparte, digamos, de la crítica política, también quiero recordar que el programa hizo una labor social importante. Por ejemplo, nosotros nos empeñamos en trabajar por los enfermos de sensibilidad química múltiple. Hicimos varios programas para ayudar al reconocimiento de esta enfermedad, que solo está reconocido en 4 o 5 países. Y en España, gracias evidentemente, al trabajo de los pacientes y una mínima ayuda del programa, porque seguimos el tema. Los medios ayudan a que se difunda. Sí, conseguimos difundirlo y conseguimos un compromiso del secretario de Sanidad por entonces en el Ministerio, con el Partido Socialista, que se sentó luego un día en el programa con nosotros y que con los enfermos llegó a un compromiso de iniciar, digamos, un acercamiento y una búsqueda de consenso. Y de ahí ha salido un primer documento, que es uno de los primeros documentos que se firma en Europa, en el que no se reconoce, digamos, oficialmente con carácter de ley la enfermedad, pero sí se distribuye a los hospitales unas circulares y un informe de tengan ustedes en cuenta esta enfermedad que sigue estos parámetros y por favor trátenla de esta manera, que es, digamos, un primer paso hacia el reconocimiento. Y bueno, pues volviendo a la pregunta,
la verdad es que nunca nos sentimos incómodos en ese sentido. Sí que es verdad que, bueno, que de vez en cuando te llegan ráfagas de ten cuidado, estás pisando terreno pantanoso, pero eso se dio más claramente cuando hubo un cambio de gobierno, porque es verdad que Zapatero no voy a ser yo quien lo defienda, pero de las pocas cosas que yo he defendido de esa gestión es que dejó mayor libertad a la radio y la televisión pública. Y no precisamente para dejar huecos, por lo menos solo a la gente que les afín, porque yo creo que había muchos discursos dentro de Radio Nacional que no eran realmente muy cercanos al zapaterismo, y entre ellos, por ejemplo, el programa que nosotros hacíamos. A mí, por cierto, que eso también me lo han echado en cara algunas veces, a mí no me coloca el Partido Socialista. Yo no tengo el carnet de ningún partido y me coloca un señor que es Benigno Moreno y una señora que se llama Lara López, que no tienen ninguna sospecha de pertenecer a ningún partido ni son personas especialmente politizadas. La verdad es que publica usted un artículo que lo han sacado muchas veces, pero que es interesante recordar, en abril del año 2012. Esa fue la primera palada de mi tumba, sí. Bueno, lo ha dicho ya bastante bien, pero es verdad que esa lectura me había llegado de que, haciéndote un programa en Radio Nacional España y en la web de Radio Televisión Española, que es donde estaba, que con aquella célebre frase de Unamuno, del venceréis pero no convenceréis, se dirige además al presidente del gobierno y a los ministros del gobierno por el cambio en el Congreso con mayor resultado del Partido Popular, el cambio de estatuto de Radio Televisión Pública. Es una cosa que probablemente me imagino que por comentario de boca dirían muchos profesionales, pues esto me parece mal, esto me parece muy bien, pero usted no es que lo comente al compañero de al lado, sino que lo comparte. Como he hecho con todo lo que me ha parecido que era digno de mención en el programa, lo he compartido con los oyentes, porque para que estén de acuerdo, para que estén en desacuerdo, para que discrepen o para que apoyen, yo he tratado de mostrar descarnadamente mis opiniones, siempre basadas en hechos, es decir, no es un programa meramente opinativo, sino siempre cada uno de los artículos que yo luego publicaba en el blog están plagados de información. En este momento la verdad es que era algo que se comentaba mucho de puertas para adentro, porque se había cambiado claramente esa libertad de la que habíamos gozado en los meses previos. De repente se vino abajo con ese decretazo, podemos decir, del gobierno que decidió meter mano. Si no entendí mal, más o menos aquí el cambio más importante era que era la mayoría requerida para el momento de la dirección de Radio Televisión Española era menor y por tanto ya no hacía falta consensuar con el segundo partido, ¿no? Era el cambio, digamos, más destacado. Claro, digamos que hasta entonces el PSOE había puesto unas bases para que realmente había que llegar a un consenso del Consejo de Administración, el Consejo de Dirección de Radio Televisión Española, formado por todos los partidos. Y entonces era mucho más difícil que el Parlamento, digamos, metiese mano en el medio público, y además ese consejo no renovaba con los 4 años de legislatura, sino con un periodo distinto para que no coincidiesen con los cambios de gobierno. El Partido Popular aprovecha su mayoría absoluta para derogar ese estatuto, esa medida, y a partir de entonces solo con su voto puede seleccionar tanto los cargos directivos como los cambios en la emisora. Así ha sido, ha nombrado todos cargos afines a su ideología, y bueno, y se ha producido la salida de algunos profesionales que han resultado incómodos o que no eran demasiado cercanos. Yo soy el último de los que salen. En realidad, antes todos hemos visto la salida de Toni Garrido, de Juan Ramón Lucas y Ana Pastor, que han sido los más sonados, y algunos otros compañeros que a lo mejor siguen dentro, pero que han sido apartados de sus puestos cuando estaban haciendo una excelente también labor. El 24 horas hubo cambios. Ha habido cambios también en el 24 horas de Televisión Española. Bueno, yo esto lo vi venir y por eso publiqué este artículo y ahí, bueno, lo leí en Antena, porque me parecía que era un error gravísimo. Y bueno, la radio pública es una radio pagada por todos, y creo que estaba mejor cuando eran todos los partidos que forman el arco parlamentario los que podían tomar decisiones, evidentemente los mayoritarios con más peso que los que tienen menos votos. Y esto me parecía un error. Me parecía un sablazo, un manotazo mal dado a una libertad de prensa que en un medio público como el nuestro deberíamos defender a toda costa. ¿Qué le pareció? Porque ocurrió unos meses antes, creo que fue en noviembre de 2011, cuando el Consejo de Administración de Radio Televisión Española propuso, aunque luego se echaron para atrás, aquella supervisión de las escaletas. Porque a mucha gente llamó la atención que, digamos, era un consejo que tenía mejor
aceptación Sí. que otros que había habido antes. Sí. No digo que fueran mejores ni peores, digo que por lo menos a nivel de aceptación parecía que había, con la nueva ley precisamente esta que en su entorno está vigente, pues sentó muy mal, parece, dentro de la casa aquella propuesta de supervisión de los consejeros a las escaletas. Lógicamente, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver un consejero qué tiene que decir un consejero de las escaletas que hacen profesionales de la información, que han sido elegidos por sus capacidades, que han ganado a lo mejor su plaza como miembros de la cadena pública y que tienen muchos más criterios periodísticos que un consejo de administración? Entonces yo no entiendo que eso haya lugar. Y además, de hecho, lo que debería haber es una mayor separación, cuanto mayor posible, ¿no? En la BBC, que siempre se cita como ejemplo, pero es que creo que se lo ha ganado a pulso, a pesar de que ha tenido también problemas como cualquier... Bueno, no tanto quizá por el casos de otra naturaleza, de otra como el índole, presentador. sí, efectivamente, como presentadores rodeados de escándalo. Pero bueno, en la BBC tienen un organismo intermedio entre el Parlamento y el Gobierno y el medio público. Y es un organismo de control, una especie de consejo de sabios, lo que aquí hemos conocido como consejo de sabios, que supervisa las informaciones, pero con una cierta independencia. Es decir, ese organismo de control se preocupa de que las informaciones sean veraces, precisas, y se preocupa además de que no haya, digamos, un partidismo dentro de la radio pública. Tanto es así que por ese organismo de control y por el propio prurito profesional de los que hacen el medio, a la BBC muchas veces se le ha acusado de ser muy antigubernamental, para que no le acusen de estar en manos del partido que gobierna en el momento, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha habido sectores que han dicho que es de ultraizquierda. Sí, y tal, sí. Siempre... Bueno, pues por seguir con la polémica de aquel verano que fue, digamos, la mediática... Bueno, este artículo además se publicó luego, El Mundo es el que le dio mayor visibilidad, porque lo publicó en un artículo bastante polémico que lo convirtió en trending topic. Yo nunca pensé que tampoco iba a llamar tanto la atención. De hecho, fue la primera vez que igual el programa de repente empezó a salir de la pequeña cueva en la que estaba metido, para oyentes más específicos de Radio 3, porque El Mundo sacó este artículo con un titular que decía: un locutor de Radio 3 ataca al gobierno. Era, para mi gusto, un titular un tanto... no sé, en fin, tanto llamativo... También parecía como que yo leí el titular y parecía que un loco había perdido la cabeza y atacaba al gobierno. Bueno, yo creo que esto lo apoya cualquiera. O sea, yo creo que cualquiera, sea del gobierno que sea de la ideología que sea, o vote al partido que sea, creo que quiere una radio y televisión públicas que sea lo más plural posible y que esté lo más liberada posible del poder de los partidos. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, bueno, creo que esto no es un ataque al gobierno. Lo hubiera hecho exactamente igual si lo hubiera hecho el gobierno Zapatero o cualquiera que estuviese en el gobierno. Pero quitándole, digamos, el color al partido en cuestión que está en el gobierno, el hecho de escribir, digamos, una crítica, no hubo quien le pueda decir: cuidado, que criticar al jefe... Es verdad que en la pública no debería quizá existir esa idea de jefe, pero bueno, como el mundo es así de triste, no el mundo periódico, el mundo... que alguien dijera: cuidado, que si haces clic publicado, acabas de marcarte. Yo, que para lo bueno y para lo malo, creo que me he movido con cierta inconsciencia, o sea, no tratando de pensar en eso, porque eso hace que te autocensures, y creo que es necesario que los periodistas demos la mayor cantidad de pasos posibles hacia una libertad y una independencia. Entonces no lo pensé mucho antes de hacerlo. Después seguí haciéndolo, además, una vez que, digamos, el programa había quedado señalado por esto. Y lo que ocurrió es que internamente muchos compañeros me dieron la palmada en la espalda. Oye, he estado muy de acuerdo con lo que has publicado, me ha gustado mucho. Yo eché en falta un posicionamiento público de más gente, que hubiéramos formado, digamos, un grupo suficientemente nutrido para hacer fuerza, que es yo creo que uno de los problemas que tenemos los periodistas, que vamos muy cada uno por nuestro lado, que nos falta un cierto consenso, que también hay muchos enfrentamientos periodísticos entre medios, y hay unas enemistades terribles que también, desgraciadamente, juegan en nuestra contra y también hacen que el público perciba la profesión con cierto resquemor. Pero yo creo que si más periodistas diesen un paso al frente y se opusiesen a cuando el poder mete la mano en el periodismo, sé que es difícil, porque al final estamos hablando de gente que pues tiene una hipoteca, tiene una familia, tiene hijos, y la seguridad laboral, más en estos tiempos, es una de las principales guillotinas que pende sobre nuestro cuello. Pero bueno, la verdad es que echo en falta que hagamos eso, que yo entiendo que no son momentos para grandes hazañas heroicas,
Pero mientras no lo hagamos, los periodistas vamos a estar indefensos ante quien tiene el dinero o quien tiene el poder político. Eso, desgraciadamente, es así. Cuando se anuncia, no sé si es no renovación o supresión del espacio del señor Lucas y que no pudo ni despedirse, y del señor Aido, que sí pudo más o menos despedirse, más o menos ya se empieza a comentar, pues entonces saldrá seguro carne cruda. No sé exactamente el orden de las cosas, pero entonces muchos se enteran por usted, que hace en el diario.es aún no existía, pero ya existía como blog, repite un título similar, y luego el mundo.es publica, digamos, una entrevista o unas frases de la persona a la que usted, digamos, señala como responsable de la salida. Lo primero que sobre este tema me gustaría comentar es no sé si claro, uno pensaría va a culpar al Partido Popular, al gobierno, el hecho de, digamos, señalar al directivo, que yo creo que no era especialmente conocido, si era por ser lo más transparente posible, porque creo que hasta da su sueldo, que es algo poco habitual, o era por un señalamiento como decir, venga, ha sido a por él. Bueno, yo es que me sentí en primer lugar muy traicionado por él, porque hasta 3 veces me llegó a decir que el programa iba a continuar. Yo se lo pregunté insistentemente porque estaban desapareciendo otros programas que se habían posicionado políticamente, y era innegable que Carne Cruda era un programa muy político y que además se había posicionado con movimientos sociales muy contrarios a los grandes partidos y en concreto al Partido Popular. Entonces se lo pregunté en 3 ocasiones y en 3 ocasiones él afirmó que continuaba. Yo me fui de vacaciones. El mismo año. El mismo año, ¿no? En cuanto él es nombrado director de Radio 3, tenemos una reunión. Yo, igual que el resto de compañeros, vamos pasando por su despacho. Además, se habló de una renegociación de sueldo que acepté yo, igual que otros muchos compañeros, de una reducción de un 20%. Que si usted ha visto el sueldo que yo publiqué, un 20% dejaba el sueldo prácticamente en pelotas. Por hablar mal y pronto. Sí, no es muy diferente, creo yo, al que cobran muchos periodistas. Al que cobran, desgraciadamente, muchos periodistas hoy en día. Y después de esa conversación, en la que evidentemente pactamos un sueldo, con lo cual el programa seguía, yo tuve otras 2 conversaciones con él sobre otras materias y en concreto sobre la continuidad del programa, e incluso le pregunté, este programa es evidente que es un programa incómodo, hay otros que han desaparecido, ¿crees que va a haber algún problema en este sentido? Él me hizo algunos comentarios sobre lo que le gustaba y lo que no le gustaba del programa, pero me dijo que el programa continuaba. Así me fui yo de vacaciones, dejando grabados todos los programas que quedaban hasta el final, como explico en la carta que publiqué posteriormente, y el día 28 de agosto me llama para decirme que han encontrado unos extraños papeles en los que de repente hay un agujero en Radio 3 insostenible y mi programa es muy caro. Y tengo que dejarlo. Curiosamente, el único que desaparece del programa soy yo. Pues la compañera, por ejemplo, que estaba trabajando conmigo en ese momento, afortunadamente para ella, y yo me alegro muchísimo, siguió trabajando en el programa. Entonces, luego él en El Mundo hace unas declaraciones en las que primero dice que el programa es muy caro, da una cifra, El Mundo llegó a dar una cifra que sinceramente yo no me he llevado, y no sé si alguien se ha llevado de Radio 3, pero claramente nadie de los que han participado en el programa, porque además, como comenté, muchos de los colaboradores lo hicieron durante un tiempo gratis y luego cobraron una cantidad simbólica, ridícula, en los parámetros de cualquier trabajo. Pero después de decir que eran razones económicas, el director de Radio 3 se despachaba a gusto contra el programa. Usaba el término sensacionalista. Sensacionalista, decía que era propio de una radio pirata, que era un programa kamikaze. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el verdadero motivo? ¿Son motivos económicos o son motivos de contenido? ¿Y por qué si son motivos de contenido no me lo has comentado previamente? Entonces hay claramente una confusión de términos muy evidente, y además sobre todo hay mentira, porque me has prometido una cosa y luego justo cuando además yo no puedo recuperar, digamos, una vía de trabajo. El 28 de agosto me fue imposible encontrar un reacomodo en cualquier otro sitio. O sea, sí, entiendo que si en la primera conversación le dice, pues es probable, pues ya mira, en ese momento se empieza a mover. Empiezas a mover, por lo menos llamas a contactos y haces algo, ¿no? Pues yo he estado prácticamente 4 meses de paro, que bueno, o sea, desgraciadamente hay mucha gente que tiene mucho más tiempo de paro, y tampoco me voy a quejar porque he tenido la inmensa suerte de que encima ahora estoy trabajando muy poco tiempo después. Pero no se hace eso a un compañero, cuando además, perdón, y ya termino, el comentario de que el programa
sensacionalista, poco riguroso y demás, aparte de falso, no solo es un ataque a mi persona, es un ataque a compañeros suyos que han trabajado en su misma redacción, algunos de ellos de hecho han trabajado con él, y estás desprestigiando su trabajo. Y yo creo que Carne Cruda ha cometido innumerables errores, yo el primero, que he metido la pata a veces, o a lo mejor he ido algunas veces muy lejos, o he opinado demasiado, o he arengado a las masas, lo que ustedes quieran. Pero el programa era riguroso, el programa contrastaba la información, el programa trataba de dar voces a los que menos voz tienen, pero también en otras ocasiones también hemos querido dar voz a los que normalmente tienen sus micrófonos abiertos, ¿no? Para contrastar las versiones y para que debatiesen. Entonces me parece injusto. El programa, creo que si ha tenido éxito ha sido precisamente por haber hecho un buen trabajo periodístico, con nuestros fallos, como todo el mundo, evidentemente. Pero me había parecido muy traicionero cómo había sucedido todo, y me pareció rastrero que dijese eso del programa, ¿no? Un punto que me llama la atención de su nota es que decía que la dirección les obligaba a usar una empresa para poder trabajar en... Sí, eso es un subterfugio legal para no tener, digamos, una relación personal directa. Hay varios casos de gente contratada en Radio Nacional que en realidad hemos tenido que dar de alta a empresas, montar una productora. En muchos casos yo lo he hecho con un familiar cercano que, digamos, ha puesto el 1% y yo he sido el 99% restante, ¿no? Es un subterfugio para, digamos, no tener ninguna relación laboral directa, para que en casos como este pues sea más difícil ir a judicatura y ganar el caso, y a lo mejor obtener un contrato de fijeza o una indemnización, porque tú en realidad no estás contratado directamente, es tu empresa la que está contratada, ¿no? En realidad es un fraude de ley, que si vas a un juzgado y hay un buen juez laboralista puede echarlo abajo. En fin, desgraciadamente en las empresas públicas se hacen, en las empresas privadas ni te digo, este tipo de subterfugios para dejar lo más desprotegidos a los trabajadores, desgraciadamente. Como anécdota, perdón, que me trabo. Como anécdota, decía el señor Flores que usted había empezado con él, o sea, fue becario mío. Eso es mentira. Eso es mentira, pero bueno, si él lo recuerda así, yo fui becario del máster de Radio Nacional, como he contado al principio en las prácticas que se hacían en el máster. Ayudé a hacer un reportaje a una compañera que estaba de becaria realmente en siglo XXI, pero bueno, da igual, yo podría haber sido becario de Tomás Fernando Flores. Pues muy bien, si además a mí Tomás Fernando Flores me parece que hace un excelente programa de radio. Pues sí, y de hecho muchos de los contenidos que se hacen en siglo XXI, y lo dije en alguna entrevista previa a que esto sucediese, también se hacían en Carne Cruda, y yo citaba siglo XXI como lo que es un referente en Radio 3. Yo no fui becario suyo, fui becario de otros programas, más programas de ficción, programas de ciencia, estuve en un programa de literatura, y en una ocasión ayudé a una compañera a hacer un reportaje para siglo XXI. Pero bueno, si Tomás Fernando Flores quiere recordar, que me parece que lo dijo de modo un tanto despectivo, pero si es que este chico fue becario mío y ahora se me ha subido a las barbas, bueno, pues si él lo recuerda así, a mí me da igual, yo si él quiere, yo he sido becario de él, si es que tampoco eso es importante. Y ya el último, digamos, la última polémica que hubo en esta historia fue porque, hombre, en internet hubo una gran contestación al tema. Me acuerdo que en Facebook y en varios medios hicieron un llamamiento, pero por poner el lado contrario, sería que representó Kiko Alcedo, que yo creo que solo en 2 ocasiones le he visto con un nivel de agresividad, que es un artículo que escribió del gato al agua de Intereconomía en Rolling Stone, y contra usted. Yo creo que las 2 veces que más le he visto, digamos, contra un profesional de medios de comunicación de una manera tan directa. Hombre, empieza diciendo que está muy triste porque quiten Carne Cruda, y luego más adelante dice que no, que está muy contento, y explica más o menos pues por lo que ya comentamos antes, porque decía que lo compara con el señor Jiménez Los Santos, dice que es la izquierda antipartido, como lo llama él. No sé si usted le conocía personalmente o... No lo conozco. El artículo, el artículo, como comentaba, da cuenta de la cierta bipolaridad que tiene Kiko Alcedo, que además a mí algunas de las críticas que hace me parecen plenamente razonables, y él tiene su opinión y me parece muy bien que la defienda. Algunas cosas incluso le daría la razón. Curiosamente, como estaba diciendo, él alaba ciertas cosas del programa y de nuestro trabajo. A mí me parece que se equivoca en el titular y en, digamos, la idea, en la tesis que sostiene, y es que yo me lo he buscado. Precisamente creo que
vivimos en un mundo en el que parece que cuando un periodista mea un poco fuera del tiesto o se mueve de la foto, no sale, ¿no? La acusación vendría a ser como que habría causado el cese porque voluntariamente buscaba algún tipo de martirio. Sería más o menos, digo, bueno. el mensaje que está dando a entender, creo yo. Sí, no, sí, es verdad. No lo recordaba tan en detalle porque hace tiempo que lo leí. Hombre, yo no he buscado un martirio, porque no voy de martirio, además, de verdad. No, sinceramente creo que es que el programa, además, y esto se lo decía a alguna gente que me animaba quizá a retener un poco los caballos. Yo pienso que el programa ya iba lanzado en una línea, nos habíamos posicionado muy claramente en muchas causas en una dirección y ahora echarse para atrás claramente era una demostración de cobardía que además no me parece que no viene al caso y que hubiera además desprestigiado por lo menos el papel que hicimos. Desgraciadamente se cumplieron las peores expectativas en las que también cree Kiko Alsedo, pero yo no lo busqué como trampolín o como martirilogio. Bueno, se chocho que estuvo unos meses sin a dos velas. Sí, que no es que ya se nota que sí, al día siguiente ya tenía preparada la salida. En fin, yo también creo que Kiko Alsedo muchas veces trata de llamar la atención con su blog, o sea, que él comete muchas veces los mismos errores que me achaca a mí, ¿no? Que me dice que soy un poco generador de aspavientos, ¿no? Y que me paso unos cuantos pueblos. De todas maneras, me parece bien, que creo que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo en cómo yo hacía las cosas, y la crítica está bien. Y de hecho, como decía, algunas de las cosas que decía Kiko, ahora no recuerdo cuáles, pero pues yo estaba más o menos de acuerdo. La parte, digamos, ya no centro tanto, sino en la idea de cuando dicen, no, a radio pública se puede opinar o no se puede opinar, que digamos, cuando entrevistamos a Manolo HH se lo preguntamos, digo, si no a radio pública, el presentador tiene derecho a opinar o si opina le van a reñir. Claro. Yo entiendo esto, porque además esa crítica se me ha hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué tengo yo que escucharle a usted sus opiniones cuando esta radio las pagamos todos y yo pienso diametralmente opuesto a lo que piensa usted? Yo solo tengo una respuesta. Hay muchas trincheras, digamos, y hay muchos frentes en la radio, y la mayoría estaban cubiertos. Un abanico muy amplio de opiniones estaban cubiertas, pero la que estábamos tratando en Carne Cruda no. Un posicionamiento más claramente a pie de calle, más cercano al ciudadano, muy satírico con el poder, muy contrapoder, yo creo que no estaba muy reflejado en las antenas. Entonces, no es tanto una opinión personal, que también evidentemente la firmaba yo, y ahí a lo mejor me tomé un partido que a lo mejor no tenía derecho, pero también yo pretendía y pretendo con el programa dar voz a esas otras opiniones que no aparecen en el abanico general. Y en ese sentido, pues bueno, es que yo no soy un robot, soy una persona, y si digo algo, pues al final tengo que firmarlo, ¿no? Y la responsabilidad es mía, y evidentemente cualquier responsabilidad ante un tribunal o ante mis propios jefes es mía, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, como yo tampoco puedo hablar como un ente neutro y no soy la voz de los ciudadanos, pues aportaba mi voz, que trato que como periodista sea cercana a la de muchos ciudadanos, no la de todos, o la de una franja de la ciudadanía que yo creo que no estaba reflejada. Un ejemplo claro de que eso sucedía así es que mucha gente se ha sentido atraída por el programa y de repente lo ha nombrado como nuestro programa o ha sido un altavoz para ellos, y eso lo dijo mucha gente cuando se cerró el programa. O sea que de alguna forma no le hemos hecho mal en ese sentido. Yo entiendo que luego en el otro lado haya mucha gente que diga, ¿y usted por qué hace esto? Bueno, pues también miren ustedes el resto del panorama radiofónico. Y oiga, las otras opiniones están muy reflejadas, mucho más que un programa diario en una emisora minoritaria como es Radio 3. O sea, que decir, nosotros éramos una isla. Pues a los que le han comparado, como en este caso citamos, hubo con otros, Jiménez Los Santos. Con Jiménez Los Santos, ¿qué le parece esa comparación? Hay quien, aparte que él está en la privada, pero quien podría señalar que, creo, a lo mejor me equivoco, creo que no tiene usted ninguna demanda, y con el máximo respeto a su instructor, pero por equiparar. Ninguna. La comparación sería más quizá por estilo de sermoneador en todo caso, pero no con... Yo acepto el título sermoneador. No pretendía de todas maneras ni hacer homilías, sino compartir inquietudes, y además muchas veces desde el humor. Pero yo espero no parecerme en nada a Federico Jiménez Los Santos, porque a mí Federico Jiménez Los Santos me parece un insultador profesional en algunas ocasiones. No me gusta nada el tono ofensivo que tiene con algunas personas, que creo que yo no tengo. O sea, yo no llamo maricomplejines a nadie, ni me mofo del físico o de los problemas de habla o de ideas de algunas personas. Yo voy más a los datos, a la información y a las ideologías.
Y ahí entramos en un debate. Evidentemente yo he tratado con humor muchas cosas y desde la crítica ácida, pues algunas veces llegamos bordeando la ofensa, pero nunca insultando directamente. Y creo que con un estilo, digamos, más irónico. El de Jiménez Los Santos, que a lo mejor es un sermoneador como yo, para mí es mucho más desagradable. A lo mejor había mucha gente que me escuchaba a mí y decía, este señor es muy desagradable. Pero yo, cuando escucho a Jiménez Los Santos, me pongo muy nervioso y no me gusta nada ese estilo que, desgraciadamente, para mí hace que a veces sus opiniones, que algunas veces son certeras, pierdan total vigencia. En el tema de las etiquetas, que quizá Sí. es una obsesión de algunos, entre los cuales no pretendo excluir a nuestro medio, de poner etiquetas a diestro y siniestro, quizá como tertulianos anti, este es del grupo anti-PSOE y este es del grupo anti-PP, que quizás es lo que más caracteriza. Sí. En su caso, ¿le parecería que le pusieran la etiqueta que creo que en algún sitio se ha puesto del antipartidos o antisistema, que es, digamos, la etiqueta de el del 15M, el antisistema? ¿Le parecía esa etiqueta como Bueno, vamos a ver, injusta, yo creo adecuada? que la etiqueta antisistema en los tiempos que corren empieza a ser casi no un insulto, sino un elogio, porque realmente anti este sistema yo sí que soy, es evidente, porque este sistema hace aguas, está agrietado por todas partes, nos estamos hundiendo con él, es un auténtico desastre, es una calamidad, una vergüenza y una desfachatez lo que estamos viendo. En ese sentido, a mí lo de antisistema me parece hasta positivo. Sí que nosotros nos hemos posicionado, bueno, yo personalmente, con movimientos sociales como 15M y con eso que se ha llamado antisistema, pero me parece que al final es uno de estos juegos que tienen los partidos en el poder, que sí que soy bastante contrario a las políticas que han hecho estos dos partidos, PP y PSOE, en los últimos años, bueno, en las últimas ya décadas, pero sobre todo en estos últimos años de crisis, que es donde, digamos, yo también he tenido más participación como periodista. Ellos sí que me parece que son antisistema ante este sistema democrático. Ellos sí que están realmente horadando las bases de este sistema y destrozándolas, ¿no? Eh, no me molesta esas etiquetas. Yo de verdad, insisto, he tratado de ponerme cerca de los ciudadanos que están más desfavorecidos y desprotegidos, que creo que son ahora mismo una creciente mayoría, pero bueno, cuando no eran una mayoría, pues también con esos que tienen menos voz. Y en ese punto de vista, rompiendo con un mito del periodismo que además es totalmente falso, la neutralidad y la objetividad. Yo creo que los periodistas debemos comprometernos, y debemos comprometernos con los que menos tienen, los que menos posibilidades tienen, los que menos voz tienen, los que menos altavoz y los que más lo necesitan, y no son los poderosos. Por eso a mí, por ejemplo, no me gusta nada las etiquetas de las que hablaba. Suelen ser periodistas que están muy alineados con partidos políticos, muy claramente. Yo no estoy alineado con partidos políticos de ningún tipo y espero no acercarme a ninguno de ellos, porque así perdería la distancia que creo que debo tener. Pero que si creo que el periodista debe alinearse con alguien es con el que sufre la injusticia, con el que ha sido apartado, con el que está en peligro, con el que es vulnerable. Y aquí, desgraciadamente, estamos en un tiroteo PP-PSOE que además nos desvía la atención de los temas realmente importantes. Es denunciar, lo que tiene que hacer un periodista es denunciar el atrocinio generalizado que estamos asistiendo. Cuando hablamos de etiquetas anti-PP, anti-PSOE, anti-sistema, que son, la verdad es que escuchando su programa ahora en la cadena SER, no se puede decir que quede contento en ningún partido político. Y poníamos como ejemplo, por ejemplo, el día de los Goya, cuando en parodia pues entregaron el Goya a Rajoy por el paro, y el Goya a Rubalcaba, que le dieron el Goya póstumo. O sea, Sí, que mucho cariño. Me da la impresión que el actual secretario general del PSOE, si le escucha su programa, me parece que mucho cariño no le tendrá. Yo imagino que tampoco. Es que Rubalcaba no sabe que está muerto políticamente, o por lo menos no quiere aceptarlo, y nosotros hacemos muchas bromas con eso. E incluso creo que en ese monólogo humorístico hacíamos mención a mucha gente que digamos estaban como invitados en una gala ficticia de los Goya, bueno, de unos premios, y había chistes para todos menos para Rubalcaba, que al final le decíamos, no, señor Rubalcaba, para usted no hay ni chiste. Pero fue llamativo, digo, para contar un poco la situación de los medios de comunicación ahora, que incluso en un momento en el que, digamos, el gobierno no está en su momento más alto de popularidad, No. cuando hicieron algunos comentarios a algunos actores, inmediatamente saltó cierta jauría, dicho con cariño, contra los actores, que a título totalmente personal llamaba la atención. Dices, incluso en esos momentos en los que hay, digamos, un gobierno de popularidad,
despierta tanta ira en un sector mediático los comentarios Sí. del grupo de actores? Bueno, porque también yo creo que se la tienen guardada, porque hay una acusación que viene de antes a los actores de posicionarse solo cuando hay gobiernos de la derecha y no hacerlo con la misma intensidad con gobiernos de izquierdas, o sea, con el gobierno del PSOE, que ha sido la presunta izquierda que ha gobernado en este país. Y eso en parte, esa crítica es cierta. O sea, yo creo que también con el gobierno de Zapatero también es verdad que no estábamos todos tan sorprendidos y tan descolocados con la crisis, pero es verdad que los actores no se posicionaron de la misma forma. Pero también es cierto que las críticas que se le han hecho en la gala de los Goya al gobierno son más que merecidas. Vamos, la hace cualquiera que pise a la calle ha oído esas y bromas mucho más ácidas y salvajes contra el gobierno. Me parece que está en su pleno derecho los actores en hacerlo. Además, creo que es lo normal, ¿no? Que es sano democráticamente que los que tienen un papel público hagan sátira del poder, sea quien sea el que esté ahí. Entonces, esa jauría que sale en defensa del partido en el poder o contra los actores, yo creo sinceramente deberían mirarse. Deberían hacérselo mirar, porque realmente este gobierno no contenta incluso a muchos de sus propios votantes. O sea, yo he escuchado en medios de la derecha como Intereconomía, he escuchado verdaderas diatribas contra el gobierno de Rajoy. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que lo pueden hacer los de su propio lado, pero no puede hacerlo un actor que tampoco sabemos a qué partido vota? Sinceramente, además, muchas de las críticas fueron dentro del humor, que también creo que hay que saber reírse de una situación como la actual, que es muy trágica, y luego otras fueron también pues de un carácter social, ¿no? Hablando de problemas como la sanidad, los hospitales que están desatendidos, los desahucios, etcétera, ¿no? Bueno, mencionaste el tema de los socios y me cuela otro tema de actualidad. Hablando, digamos, de jauría ahora, se habla de jauría en el lado que podríamos llamar antisistema, porque se está diciendo que con los scratches, si puede eso ser un señalamiento, y no se sabe que ahora hay una discusión en las tertulias casi sobre la figura de la señora doña Ada Colau. Sí. Están quienes dicen que es una especie de heroína del pueblo, quienes dicen que es la reencarnación de Lenin filoetarra, y hasta quienes dicen que debajo oculta la camiseta del partido nazi y que en el fondo... No sé usted por cuál de estas tres teorías... Pues yo por ninguna de ellas, porque todo eso son falacias. O sea, ni es la heroína del pueblo, aunque es una persona que tiene, digamos, un fuerte tirón social, porque es una persona que se expresa con contundencia, se expresa bien, dice cosas que mucha gente piensa, y eso le ha generado pues una gran simpatía por parte de mucha gente. No es una persona filoetarra, ni filonazi, ni está llamando a quemar casas ni a la noche de los cristales. De hecho, lo que está haciendo la plataforma por los desahucios, contra los desahucios, y no solo Ada Colau, sino toda la gente que trabaja para los afectados por la hipoteca, es canalizar mucha violencia, que de otra forma probablemente estaría acampando por las calles de una manera mucho más incontrolable. O sea, que están haciendo, sinceramente lo digo, una gran labor social. Lo que ha dicho Cristina Cifuentes sobre que es una plataforma que está empezando a ser filoetarra o que han apoyado manifestaciones. Por lo de señalar, decían las casas de la gente, ¿no? Imagino que irían en esa dirección. Bueno, porque la plataforma de Stop Desahucios en Vizcaya asistió a una manifestación de Bildu por el acercamiento de presos, pero la plataforma de Vizcaya no representa a toda la PA, de hecho son bastante independientes porque son más de carácter nacionalista. La acusación es terrorífica porque además estar comparando a gente que está trabajando para ayudar a personas que están en situación dramática, compararlos con los nazis, que es por un lado disminuir la barbaridad que es el genocidio del Holocausto, por un lado, y por otro lado es un insulto de una bajeza absoluta con gente que realmente se está dejando la piel por ayudar a personas que están en una situación muy muy delicada, cosa que no están haciendo precisamente esos que insultan, ¿no? Entonces lo que están dando además es más razones para que cada vez más gente esté a favor de cosas como el escrache, porque realmente el acoso, el escrache se está produciendo de la política, con sus bajezas y con sus persecuciones hacia la ciudadanía, y no de la ciudadanía hacia los políticos. O sea, que ahora un político clame por su libertad, por la democracia, por la justicia, por el sentido del respeto su digamos libertad individual, cuando se está coaccionando de tal forma a mucha gente y ellos no están haciendo nada para evitarlo. No se ha evitado que los bancos
apliquen una ley que hasta el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha reconocido como abusiva y como ilegal. No se ha hecho nada para parar eso, no se ha hecho nada para parar la cantidad de estafas a las que hemos asistido por parte de la banca. Las preferentes, lo más sonado, pero no han sido solo esas, en hipotecas también ha habido muchísimas. Entonces, que estas personas que no han hecho nada para, digamos, representar a quienes les votaron, o sea, para ser los representantes del pueblo, que no han hecho nada para evitar esto, llamen ahora acosadores a un pequeño grupo de ciudadanos que además cada vez tienen más seguimiento por parte de la población, a mí me parece de miserables. Lo he dicho también en un artículo reciente en Zona Crítica, en el diario. A mí me parece que llamar acosador a los que están siendo acosados, a los que viven una situación realmente límite, es miserable. Pues la última pregunta que le quería hacer, que era un poco otra vez reflexiva respecto a la profesión periodística, porque aparte de que la crisis económica ha golpeado muy fuertemente al mundo audiovisual, hay quien considera que se ha producido un momento donde hay mucha crítica a la propia profesión periodística. No sé si más o menos que a la clase política, pero cercana. Coincide. Y además parece que hay dos tipos de críticas, si me permite. Están los que critican pues lo que más o menos contado antes, de que si decía que se había un poco menos que vendido a los políticos, que era muy poco crítica con los grandes poderes, tal. Y también la crítica de que al revés, que decía que hay demasiado ganas de activismo y de protagonismo en el periodismo, de ser, digamos, protagonista, y muy poco de informar de los hechos, y más de a ver a quién derribo, como la reina de Blancanieves, de que le corten la cabeza. No es Blancanieves, qué vergüenza, es Alicia en el País de las Maravillas. Y que está viendo a ver a todos días a quién le cortamos la cabeza hoy. Pues le pido una reflexión para terminar sobre estas dos críticas. Bueno, si los periodistas recibimos una crítica de la ciudadanía, por algo será. Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es examen de conciencia, y no, como he escuchado en algunas tertulias, pensar que eso es problema de otros, o que se confunde cierto periodismo de cotilleo con todos los periodistas. No, creo que los periodistas que se dedican a la información llamada seria, política y social, también hemos cometido muchos errores, y eso ha hecho que los ciudadanos no confíen en nosotros. De hecho, hemos sido una de las profesiones peor valoradas junto a los jueces en las últimas encuestas del CIS. Algo estamos haciendo mal, es evidente. Creo que también algo estamos haciendo bien. Es decir, muchos de los casos de corrupción de los que se están hablando, muchos de los desmanes de la política que se conocen gracias a los periodistas, y se conocen gracias a los medios de comunicación. Lo que creo que la gente abomina es ese enfrentamiento constante de trincheras partidistas, ese y tú más que también ven en la política, esa falta, digamos, de profesionalidad y rigor para defender a los tuyos, y esa venta. Yo creo que es más ese problema, ¿no? Que la gente ve que los periodistas están muy vendidos al poder de turno, ya sea político o económico. Y por el otro lado, no sé, a lo mejor que es a lo mejor en el lado en el que estoy yo y tengo que hacer más autocrítica, ¿no? Esto es que parece que vamos contra el poder y queremos que les corten la cabeza a todos y demás. Bueno, la verdad es que estamos en un momento en el que yo creo que deberían rodar políticamente más cabezas de las que ruedan, ¿no? En este país no dimite nadie por escándalos a veces flagrantes, ¿no? Hemos visto en países cercanos al nuestro, en Alemania e Inglaterra, que por cosas mucho más nimias la gente estética, se va a la calle, ¿no? Casi por estética se va. Aquí hay una antiestética política y una falta de ética repulsiva en muchos momentos, y nadie parece pagar ni realmente hacer lo que su propio nombre indica, es decir, hacerse responsable de sus actos o de los actos de su partido, ¿no? Se ningunea a la prensa, que es ningunear de esa manera a la ciudadanía, se esconden trapos sucios, no se aclaran las cosas, se miente una y otra vez, con explicaciones falsarias. Bueno, volviendo a los periodistas, yo creo que, como decía en otro momento de la entrevista, no debemos dejar de posicionarnos del lado de los que más lo necesitan y de los que están más desfavorecidos, y del lado de la ciudadanía. No se puede ser un periodista neutral en tiempos como este, pero nunca, tampoco. Y sobre la autocrítica, pues quizá todo lo que digamos evidentemente tiene que estar apoyado en datos, eso es verdad, y en información veraz, información contrastada, que es verdad que nosotros también, los periodistas, hemos llegado a una especie de rutina en la que creemos que información contrastada es simplemente preguntar a los dos lados de una misma historia, cuando una historia a veces no tiene dos lados, sino que tiene 600, ¿no? Entonces a veces, bueno, no consiste en preguntar a todos, sino buscar realmente la verdad y la realidad
detrás de una historia, que a veces no tiene por qué significar sentar en una mesa a dos personas y decir, y usted diga A y usted diga B, pues muy bien, ya les hemos dado a ustedes una lección de periodismo. No, eso no es periodismo. Periodismo en realidad al final es contar qué es lo que está pasando, es decir, esta guerra de cifras, por ejemplo, que se produce tan a menudo entre los medios gubernamentales y los medios antigubernamentales. En la manifestación había tantos. Sí, no, había tantos. Al final, ¿cuántos había? O sea, no sabemos cuántos había. Al final nos quedamos con la duda de saber qué es lo que ha pasado realmente en ese caso y en otros muchos. Porque pensamos que dando las dos versiones, que pueden ser las dos falsas, hemos dado la información. Pues no, busquemos la verdadera, ¿no? Y bueno, sí, tenemos que aprender mucho los periodistas de este país y quitarnos toda esa lacra que yo creo que tenemos también de parecernos demasiado a los políticos. Quizá porque hemos dormido demasiado tiempo junto a ellos, ¿no? Y la gente nos ve con la misma cara. Bueno, pues yo le agradezco el rato que he compartido con los internautas de Periodista Digital. Le pueden ver en La Sexta en Tertulias, en la cadena SER en el programa de Ángel Barceló y también en la página web de la cadena SER, en Carne Cruda 3.0. 2.0. Muchas gracias por haber venido a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.